uno enfangar el asunto porque no le conviene que se hable. Pero mire, la mentira no debe ser una herramienta política. No la debe ser. No la debe ser. Y claro, es muy fácil hablar de distintas... se lo decía en comisión. Mire, ¿sabe usted lo primero que hicieron cuando llegaron a este ayuntamiento? A este equipo de gobierno de esta legislatura. Hicieron 3 cosas. Pusieron los toros, quitaron las ovejas y levantaron una sanción precisamente que había de 12 apartamentos turísticos porque debía ser muy complicado, porque tardaron tiempo en reflexionar y en ver que los que están por encima del primero incumplen la normativa. Porque decían en aquel momento, suspendimos la anterior decisión, pero una vez estudiado tenemos que tomar esta decisión porque no son legalizables. Bienvenidos sean, no está mal, hay que reflexionar. Dato. Es que el precio de la vivienda haya subido un 17,7% no es un dato anecdótico. ¿Que está mejorando la economía? Vaya usted a decir a todas esas personas, que tenemos muchas desgraciadamente, que no pueden alquilar, que no pueden conseguir un piso en alquiler para vivir porque la renta que se les está poniendo es una renta inalcanzable para ello. Y vaya usted a decir a esas personas que están ya viviendo en un piso de alquiler y que el propietario decide, porque aquí hay una relación directa, cada piso de uso turístico nuevo es un piso menos que se dedica para el mercado de alquiler de forma permanente. Sí. ¿Le molesta o no le molesta al alcalde esta afirmación? Es así. Igual que se han quintuplicado el número de pisos turísticos. Ya sé que este tipo de afirmaciones molestan, sobre todo cuando no se toma decisión. Y no sé si al alcalde le preocupa o no le preocupa el tema. Desde luego, a mí que el alcalde no conozca los borradores me preocupa mucho. A mí, desde luego, y a nuestro grupo nos gustaría conocerlos, nos gustaría participar, porque pueden ir a una participación de mínimos, que es la que van a hacer, o pueden ir a una participación de máximos. Ya entiendo que, a pesar de la problemática de la cuestión, ustedes quieren una participación de mínimos. Me parece muy mala opción. Eskerrik asko, izteko txanda